Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, amigos oyentes de este prestigioso programa Trocha Abierta a través de las ondas hercianas de KW Continente. Una vez más, aquí estamos dándole gracias a Dios porque hoy nos ha entregado un nuevo día para poder disfrutar en medio de lo que estamos viviendo. Y claro está, usted como oyente también nos puede sintonizar y ver a través de las diferentes redes sociales que son YouTube, a través de Trocha Abierta Panamá, el canal nuestro, por Instagram, igualmente Trocha Abierta, y por Spotify. Digo porque nuestro compañero y director del programa, el dictador Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo, sigue en franca mejoría y ya prontamente lo tendremos aquí con nosotros. Hace falta sus dictámenes dictatoriales. Así que por aquí vamos a estar esperándolo prontamente. Hoy nos acompaña, como siempre, el que le sigue en el mando, el primo querido y adorado Eduardo Castillero Lange. Buenas tardes a la audiencia de KW Continente y a este espacio que nos permite demostrar que no nos las sabemos todas, pero no hace falta mentir. Ellos mismos se enredan y se agarran la puerta, el rabo con la puerta, por lo menos 4 veces al día. Definitivamente. Y bueno, también aquí está con nosotros desde Chitré el licenciado y amigo Mérido González. ¡Jo, jo, jo! Saludos a todos. Para los que nos ven en YouTube, desde Chitré para los multiversos. Yo estoy este mes muy navideño, así que no voy a pelear con nadie. Ya los Grinch de la Navidad fueron en noviembre, que acabaron con la Navidad de muchos, y hubo de ahora para adelante paz, amor y felicidad. Saludos a todos. Eso es. Sí. Bueno, y como siempre tenemos un gran invitado dentro de este programa que siempre está con nosotros cada vez que lo llamamos, y si queremos que participa, que es Roberto Ruiz Díaz. Bienvenido, Roberto Ruiz Díaz. Buenos días, Agustín, Eduardo, Mélito y a toda la audiencia de KW Continente. Bueno, y que le habla Agustín Sosa Peñalba, que está bateando de emergente como siempre, tratando de hacerle un golpe a Alfonso, pero vamos a ver si lo podemos lograr en los próximos días. Bueno, Roberto, haga como dice el gringo, update, ¿qué novedades nos tiene? Hemos estado viendo muchas informaciones a través de los medios, a través de las redes sociales. Te hemos visto en varias ocasiones ya a través de las redes sociales. Hemos visto que ya hay abogados que están poniendo demandas contra los diputados. Ya creo que uno de esos, el magistrado oponente es, creo que el licenciado Arrocha. Y así que no sé qué tienes tú como para ponernos al tanto y de las novedades que tal vez el oyente le gusta escuchar de ti, cosas que tú traes muy interesantes y que están basadas en normativas legales, ¿no? Sí, bueno, aquí el tema es qué pasa después del fallo. O sea, porque todo el mundo salió con el fallo, la gente contenta, pero no hemos sabido absolutamente nada formal y oficial de parte del gobierno nacional. Ellos saben que ellos tienen un compromiso, que tienen una deuda con el país después de las actuaciones que hicieron, y en la cual la Corte lastimosamente les dio con un rejo al establecerles 25 violaciones a la Constitución dentro de un contrato ley que se suponía representaba los mejores intereses del país y nos costó casi $6 millones una negociación. El tema aquí es que ahora han salido nuevas aristas que son las relacionadas con el tema laboral por los empleados de la mina, y nos hemos mantenido en contacto con ellos, con diferentes sectores. Dentro de la mina hay 2 gremios, el gremio mayoritario, que es el que está afín a la empresa, y el otro gremio que, si bien es el minoritario, tiene una cantidad considerable de miembros, en donde se le ha planteado, en principio había una opción de la empresa que era irresponsable, que era suspender los contratos a esperas de no sé de qué, porque de aquí para adelante no hay más nada. O sea, ya aquí no hay más contratos, aquí no hay renegociación, aquí no hay chance de absolutamente nada, menos de lo que quería o quiere el señor Pascal, que es que él hace el cierre de la mina, pero que lo dejemos seguir trabajando la mina.
para que ahí se quede 10, 15 años ahí, dizque trabajando. Pero la conformación que hizo el gobierno en el día de ayer de un equipo que me parece más que bomberos, son como carniceros, al poner a la ministra de Trabajo, que tuvo relación directa con el tema de la mina, el ministro de Ambiente, que ha sido el funcionario que no ha cumplido la labor que le correspondía de ser el ente fiscalizador y velar por la protección del medio ambiente, el ministro Pino, que se dieron fue más a la tarea de presentar denuncias y acciones legales en contra de los lancheros que defendían la dignidad del país a través de sus actuaciones en Puerto Rincón, y la figura nueva que entra el ministro de Comercio, que es nuevo en el cargo, pero él ya viene de una Secretaría de Energía que lo hace cómplice de la mala administración que tenemos. Pero lastimosamente son los representantes legales del Estado. O sea, ellos fueron electos en el 2019 y por institucionalidad tenemos que aceptarlo. O sea, yo lo que le he planteado al gobierno y a algunos ministros con los cuales he logrado conversar, porque me le he puesto a disposición en lo que uno pueda ayudar, no es que uno se la sabe todo, pero en lo que uno cree que puede ayudar, y le he propuesto que creen una figura de una veeduría ciudadana mediante la cual participen los diferentes sectores de la sociedad, tanto gremios, asociaciones, clubes cívicos, iglesias, para ser los fiscalizadores de este proceso de cierre ordenado de la mina. Porque este proceso de cierre ordenado conlleva que el mismo no puede permitir de modo alguno que salga producto de la mina, que salga ningún tipo de material de la mina. Actualmente me dicen empleados que se sigue sacando de una u otra forma estos minerales cuando ya no deberían estar haciendo ningún tipo de extracción, y las autoridades, en todo caso, el Senan, que es el que está allá, debería tener un control de esa área para evitar cualquier tipo de incluso de daños a los equipos, la maquinaria que pertenecen a la empresa. Yo pienso que de hecho, Roberto, ya tenemos un fallo. Ya el gobierno creo que al día siguiente tenía que mandar funcionarios por allá y no han mandado, creo que tengo entendido que no han mandado absolutamente a nadie, y como tú dijiste, Pascal está diciendo que vamos a salir, pero para poder financiar el cierre hay que seguir sacando. Fueron sus palabras que yo entendí. Entonces, sí, exacto. Ese es el problema, que llegan y todavía, o sea, esa misma declaración que ellos hacen en el knockout de Flor Mirachi, eso incluso puede ser utilizada por los abogados nuestros, porque ahí hay confesiones de parte de varias situaciones que incluyen financiamientos políticos que ellos saben que lo tienen prohibido. Exacto. Que incluyen, o sea, denigrar al país en el sentido de decir que el país se merece los inversionistas que recibe, haciéndonos ver que el país es un país corrupto, porque ellos realmente lo que han estado haciendo es violar la ley durante tanto tiempo al estar extrayendo sin ningún tipo de permiso y comercializando el cobre. Entonces, son situaciones que yo, la verdad, todavía me cuesta pensar quiénes son los asesores legales o los asesores de esa empresa, porque son tantos errores y continuos y seguidos que están cometiendo, que el país lo que tiene que prepararse es para enfrentar el arbitraje, designando a abogados que realmente quieran defender los intereses del país, que no vayan por un contrato, y si pueden ser ad honorem, mucho mejor, y contratar una nueva firma de abogados en los Estados Unidos, que no puede ser la misma que recibió todos estos pagos para prepararnos un documento completamente inconstitucional. Roberto y Agustín, ¿cómo, en especial tú primero, Agustín, cómo pretendías que el gobierno mandara a nadie si la Corte no le había mandado la comunicación? Lo que salió por la televisión, no, eso es trampa. No, pero ellos tienen que recibir el escrito, entra por secretaría, después uno, que Dios quiera que no sea lao, manda a que se lo expliquen porque no lo entiende, como hizo con la solicitud al organismo del ministerio, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y por el otro lado, a Roberto, tú dices al inicio que nos tenían una deuda con nosotros, nos la están pagando con vales. Mira todo lo que está saliendo. Lo que digo, Eduardo, es que el presidente de la República dijo estas palabras
textuales: yo voy a acatar lo que la Corte dijo y vamos a comenzar a hacer el cierre progresivo de la minería. Ya, voy a esperar que le manden la comunicación oficial para ponerla en Gaceta Oficial inmediatamente. Eso fue el día sábado. Hoy estamos a miércoles. Ya deberíamos estar iniciando ya un proceso de ir allá y tener inspectores que eviten extracción de material. Y lo están haciendo de acuerdo a lo que dice Roberto, porque los que él está apoyando allá, empleados de allá, se lo están comentando. Entonces, encima de eso, te encuentras con una comisión, y luego tengo que decir de esta manera, de delincuentes porque infringieron la ley de estos ministros. La ministra firmó, el ministro de Ambiente, el ministro de Seguridad firmaron. Son 3 delincuentes de acuerdo a la normativa, ¿o me equivoco, Roberto? Sí, no, bueno, son personas o funcionarios comprometidos. Mira, es un país serio. Ninguno de ellos estaría ahorita sentado. Y si usted ve, el único que se fue el ministro de Comercio, pero eso es para tratar de arroparse con esa que siempre nos dicen que a los panameños se nos olvida todo. Y el día de ayer incluso tiene todavía el descaro de subir un tuit para criticar al abogado Mitchell, porque dice que el abogado Mitchell tramitó una concesión. Eso no le quita la responsabilidad de su irresponsabilidad. Él pretende que porque ya ahora no soy ministro yo puedo hablar y criticar. No, señor, usted es el responsable primario por ser el jefe negociador y por ser quien firmó el contrato. Y esa responsabilidad lo va a perseguir el resto de su vida. Porque esto no es así de que yo renuncio y desaparezco. Pero bueno, lastimosamente son las decisiones que toma el gobierno. Lastimosamente tenemos que jugar con esta regla del juego y lo que estamos esperando es que por lo menos tengan la decencia de informar paso a paso cómo se está haciendo este proceso y cuáles son los diferentes caminos. Porque esto no es un tema de 4 ministros que nos vamos a sentar para ver cómo hacemos nada, porque simplemente no van a hacer nada mientras no haya un liderazgo real por parte del presidente de la República que le esté marcando el paso y diciendo esto lo tenemos que hacer así y esto lo tenemos que hacer acá. Yo le dije a ellos, esto es un proceso donde ustedes, una vez se publica el fallo, que debo aceptarlo, lo publicaron un día sábado, no esperé que lo publicaran el sábado, el ministro de Gobierno me lo envió, apenas lo publicaron, yo lo subí a las redes, pero fue un sábado. Entonces, teníamos el domingo, bueno, por decir que no se trabaja, pero el lunes inmediatamente debía salir una comunicación, no un acto administrativo, que yo se lo planteé a ellos, es una comunicación diciéndole el contenido del fallo de la Corte va en este sentido, así que a partir del día de hoy comenzamos el proceso de cierre ordenado. ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan lo vamos a ir viendo si realmente existía en el estudio de impacto ambiental que debería de constar supuestamente un proceso de cierre de minas. Vamos a hacerlo, pero yo inmediatamente tenía que comunicarle formalmente, señores, hasta aquí llegó esto, vamos a mandar al personal del Ministerio de Ambiente, ese personal técnico que tiene, que son muy capaces y todo, pero que son la gente de abajo, lo vamos a mandar allá a hacer las inspecciones, a levantar la auditoría completa de daños ambientales que tiene el área. Al Ministerio de Seguridad vamos a que vaya a resguardar y a tomar el control de las áreas de acceso, porque tampoco podemos permitir que haya un vandalizaje. Pero son acciones así, que la gente quiere escuchar, que quiere decir, mira, oye, tengo un gobierno que realmente, mira, en buen panameño la cagó, pero está tratando de limpiarla para poder entonces mostrar una mejor cara. Pero nos están llevando en el carrito ese del secretismo nuevamente, del hacer las cosas internas sin decirle nada a nadie, y eso crea más suspicacia, y lo que la gente no quiere, y Mélito tampoco quiere que le dañen su Navidad, porque la gente va a salir a las calles, y aquí en Panamá en tiempo de Navidad no se ha protestado, entonces van a provocar esa situación por mantener ese secretismo. Deben abrir, y por eso, mira, en Ecuador, yo recuerdo cuando estuve embajador, la presidencia a cada rato con situaciones complicadas, se creaba la veeduría ciudadana para poder darle ese seguimiento con suficiente fuerza para poder ellos reclamar o llamar la atención de quienes eran los funcionarios que tendrían que rendir las cuentas. Pero por el momento no vemos nada. O sea, piensan que todavía nosotros estamos aquí para tomar medidas y vamos a hacer esta medida y vamos a crear una mesa y vamos a volver a... Y al final no terminan en nada y la gente no ve el resultado real. Mientras afuera, en el extranjero, los arbitrajes siguen caminando.
Melito, no sé si quiere opinar algo, Melito. Sí, no, es correcto. Mira, definitivamente que yo había señalado aquí que lo que para mi concepto, lo que procediera a una instalación de una comisión de alto nivel, ¿no? Es buena la veeduría ciudadana, definitivamente que debe ser parte de ese componente, pero una comisión de alto nivel con especialistas independientes principalmente, con profesionales que conozcan de esto, porque definitivamente uno de los primeros pasos tiene que ser nombrar o designar a una empresa que tenga la capacidad de hacer una auditoría ambiental, ecológica, todo lo que tenga que hacer. Pero aparte de eso hay otros temas, como se está manejando ahorita el tema laboral. La empresa no puede destituir a ciertos trabajadores o votar o pedir la suspensión de contrato de ciertos trabajadores, porque ellos sí tienen que mantenerse mientras se hace la desinstalación, mientras se hacen las auditorías. Esta auditoría no sé qué tiempo toma, porque si te digo que sé qué tiempo toma, te miento, pero no sé si toman 6 meses, toman 5 meses, toman 3 meses, 1 año, y en ese interín vienen las elecciones y va a haber cambio de gobierno. Necesariamente tiene que haber un cambio de gobierno. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con todo ese planteamiento, pero yo considero que para mi concepto debe ser instalada una comisión de alto nivel, que conozca el tema y que pueda, y aparte que sea independiente, que tenga la credibilidad que este gobierno ya no tiene. Por ejemplo, mira ahí, este muchacho, este abogado, creo que es abogado, sí, el que acaban de nombrar de ministro de Comercio. Él es hijo de, tengo entendido, sí, está. Él es hijo del Rivera, que era ministro de Trabajo. Sí, y eso no es Reinaldo Rivera. De Reinaldo Rivera, y no es como Mariblanca Staff. Sí, correcto. Que fue designada por Pérez Valladares de una de las magistradas de la famosa Sala Quinta. O sea, vemos la misma gente en el mismo ambiente, ¿no? O sea, no ha cambiado nada. Entonces no podemos, y no tengo nada contra Mariblanca Staff ni contra él, pero es la misma gente, entonces no hay credibilidad. Aquí Nito, o el que está atrás de Nito, pues yo sé que no es Nito, sino el que está detrás de los hilos del poder, que para mí uno de esos es Pérez Valladares, está moviendo nada más la ficha, como el juego de ajedrez. Ok, quítate tú que voy a poner quito un alfil, meto un caballo, meto un peón, meto a una torre, pero no veo realmente, y eso no genera, como dice Roberto, no genera ningún tipo de credibilidad, y lo que puede provocar es otro tema de que el pueblo se moleste o se hastille. Lo que yo sí le pido al pueblo es paciencia, que esto no va a ser de la noche a la mañana, no puede ser. Lo que sí debemos transmitir es esto, ¿no? Y de igual manera estamos ya prácticamente terminando el proceso electoral, que empezó hace más de 1 año. En julio del 2022 empezó el proceso electoral, y aquí lo que viene es terminarlo, ¿no? Que podamos tener las condiciones, que lo he venido repitiendo, condiciones para que el Tribunal Electoral no tenga una excusa para suspender las elecciones, que haya condiciones, y esas condiciones tienen que ser libre acceso, que los candidatos puedan ir a buscar los votos, hacer el proselitismo en el tiempo que debe ser y por el tiempo que debe ser. O sea, no podemos ahora, sobre pretexto de esto, lo que queremos ya es que se vaya el gobierno, que se vaya Nito con toda su gente. Eso es lo que queremos. Entonces vamos a hacer algo que lo que va a hacer es entorpecerlo. Ese es mi concepto, es lo que quería aportar. Es que no tiene segundo cuadro, el gobierno no tiene segundo cuadro, lo que hace es que recicla las mismas figuras y las cambia de un lado para otro. Ya la gente no, a esta altura, si antes de la crisis no querían ya participar del gobierno, mucho menos ahora, cualquiera de fuera va a querer entrar a formar parte de este problema que ocasionó el propio gobierno. Entonces esa es una situación que es lo que planteaba. O sea, cuando tú dices una comisión de alto nivel, ellos te van a decir, sí, pero bueno, ya ahí están 4 ministros. Pero son 4 ministros cuestionados, son 4 personas que no tienen ningún tipo de validez para que le hable a los ciudadanos y que sean creíbles. O sea, tienes que contar con personal que realmente le inspire algo de confianza a la gente. Yo creo que el gobierno todavía tiene en la boca el bolo alimenticio y que no se lo ha tragado, o sea, no ha asimilado un tema como el fallo del acuerdo, porque un gobierno responsable, que considero que no fue responsable porque esto fue a tambor batiente y aceleradamente, debió haber dicho lo que está diciendo Melito, es una comisión de alto nivel en donde no sean ellos los que están liderizando, sino un grupo de ciudadanos. Ahí sacó un independiente, yo digo independiente.
Sí, ahí Silvio Guerra sacó un video con relación a eso mismo. 4 abogados que están reunidos que le están diciendo al gobierno, aquí estamos para apoyar, porque efectivamente la credibilidad en el gobierno con relación a esto no existe, y el liderazgo peor aún. Entonces, como también dice Roberto, ¿quién va a tomar un cargo en este momento en el gobierno con el desgaste y con todos estos problemas que tiene en este momento? O sea, aquí hay que tomar algo de seriedad, y que el señor presidente, que por primera vez tome serio un tema como este tan delicado, decir, ¿sabes qué? Vamos a llamar a ciudadanos que vengan aquí a la presidencia y vamos a comenzar a organizar esto. Pero, Agustín, nosotros nos enfrentamos a una situación muy delicada para la ciudadanía. Ellos que están allá en el Palacio de las Garzas, que Dios los ampare. Ellos no han entendido la cagada que hicieron. Es que eso es lo que estoy hablando. No la aceptan, y el mundo entero los ve, se ríe y hace mofa. Por ahí anda un programa español en que se les salió una foto de 2 cabezas de pulpo, ¿no? Pero si eso es lo que una persona que está en la presidencia de la República no respeta la Constitución, no respeta la ciudadanía, hace trastadas y tramullas de toda clase de vagabunderías, y entonces vamos a soltar los presos. Si eso nada más se llevaron una gallina, estos se llevaron el país, oye. Que es una realidad. Sí, yo ayer, disculpen, ayer yo no pude opinar mucho porque en lo que estábamos el programa, grabando el programa, me llegó una cliente y la verdad que no pude, por eso estuve ausente. Pero miren, yo pienso que definitivamente, como dice, hay cosas aquí que ya definitivamente hay que ponerle un alto, pero el problema es que hay una separación de poderes, ¿no? Y yo no puedo decirle a un fiscal, yo no le puedo decirle que no haga su trabajo, pero sí puede, por ejemplo, la asamblea, no sé hasta qué punto, o alguien puede, bueno, vamos a decretar, no sé, ahí Roberto me ayudará, que tiene más conocimiento de temas constitucionales, una amnistía en este tema. En este momento creo que sería una buena decisión. Estaba leyendo que habían 200 personas actualmente siendo procesadas, creo que ayer en la prensa salió esa información, y yo pienso que ya muchos, definitivamente, yo era uno de los que decía, ok, ¿por qué cerramos a todo el país? ¿Por qué no cerramos la mina? ¿No? Yo puedo estar inclusive incurriendo en apología del delito. Pero yo lo decía en el sentido de que era más lógico ir a cerrar allá que cerrar a todo el país, ¿no? Era para mí lo lógico. Y no sé, Roberto, en este momento sería bueno el presidente pudiera hacer, a pesar de que amenazó al país, él dice que iba a salir, que no importaba cómo había llegado, pero que dio a entender que iba a salir mejor. Yo pienso que uno de las cositas que él puede como persona ir pensando en hacer para salir mejor, puede ser decretar una amnistía y una serie de cosas que ya nos lleven a una paz y evitar más confrontación, y ya esperar lo que viene, que es un nuevo gobierno, que Dios primero sea así, ¿no? Bueno, yo veo más que ayer fue una audiencia que se hizo en Colón contra los lancheros de Donoso. Eran 2, uno ni siquiera se le formuló cargo, era un maestro que no tuvo mayor relación, y así mismo va a pasar con muchos casos. Al final no va a haber realmente el sustento jurídico para encausar a esta persona, que cuando tú lo ves, o sea, lo que ellos estaban reclamando es lo que la Corte dijo, solo que en forma jurídica, que aquí se estaba cometiendo una ilegalidad, que era inconstitucional el contrato, que se violaban una cantidad de derechos que tiene el país, que violentaba la Constitución en 25 artículos. O sea, eso era lo que decían los lancheros en su protesta. Estamos frente a un contrato, ¿por qué? Porque muchos abogados estábamos explicando la situación. Hey, esto está mal hecho, esto está... Entonces, quien no maneja los términos, quien no maneja la materia, busca la forma de protesta. Y esa es la forma que ellos, mira, ¿quién pensó que ellos iban a tomar esa reacción?
¿Ah? Uno pensaba, bueno, ok, los grupos Nove tomaron esa reacción porque ya lo hicieron la vez pasada, pero acá los lancheros. Entonces comenzamos a judicializar a aquellos que estaban bajo la protesta, pero al día de hoy, yo desde septiembre tengo una denuncia en el despacho del procurador contra el ministro Alfaro y Gerardo Solís, ya está dormida. Pero entonces vienen y presentan una denuncia por un cierre de calle o una situación de esta, entonces ya inmediatamente ya lo estás haciendo y lo estás imputando. Entonces, ¿cuál es la justicia que tú quieres que funcione? ¿Ah? Para el pueblo funciona la justicia, para los encumbrados no les pasa absolutamente nada. Entonces, todas esas desigualdades que hay, no solo sociales, económicas, sino a nivel de la justicia, resienten a un país. Tú no puedes tomar ese tipo de acciones de decir, bueno, ahora vamos. Yo recuerdo en un programa de televisión, Debate Abierto, creo que fue este muchacho que ahora está de ministro de Comercio, a decir, no, que hemos judicializado a 1000 personas como si eso fuera un logro, cuando ustedes son los delincuentes, si ustedes son los que violaron la Constitución y la ley. Nosotros simplemente estamos exigiéndole a ustedes que rectifiquen, pero lo hacen como si fuera a quedar bien con un sector de la sociedad que se estaba quejando porque le afectaba una parte económica. Está bien, tenemos que estar preparados para todas las situaciones que se den. O sea, como panameños tenemos que ser conscientes de que hay que reclamar a los gobiernos. Los gobiernos, mientras no escuchen, siempre van a tener protestas callejeras. Cuando existan gobiernos que escuchen y se sienten a conversar, formen equipos de trabajo comprometidos en trabajar, no en robar, no va a haber ese tipo de protestas. ¿Melito? Pero yo me quedo con las palabras de Martín Torrijos, que a las 2 semanas prácticamente de la protesta, por ahí por los primeros días de noviembre, él señaló que no valía la pena, él mandó un mensaje: no vale la pena confrontarnos y enfrentarnos a un gobierno y sobre todo enfrentarnos pueblo contra pueblo, que ya dejáramos que la justicia hiciera su trabajo. Yo sí propuse en este programa que el piqueteo, que la vigilia tenía que hacerse ante los procuradores y ante la corte. Creo que todavía no había dado opinión los procuradores. Y después que dieron los procuradores la opinión, digo, aquí tenemos que irnos a la corte en vigilia, en piqueteo, hasta que falle la corte. Pero el problema es que es genuino también el disgusto, la molestia, y son ciertos los daños que se le provocaron a muchos productores, a muchas personas que necesitaban circular, y la más afectada fue la provincia de Chiriquí. O sea, es una realidad. A lo que me refiero es que, bueno, si bien vamos a ver qué dice ya, por lo menos el tema de los lancheros, definitivamente me alegra que el caso pues hayan desestimado uno de los casos, pero hay una querella o una disgusto genuino de, por ejemplo, los productores chiricanos y algunas personas que fueron gravemente afectados. Por eso yo me refería a que ya en noviembre los Grinch le arruinaron la Navidad a algunas personas. Yo no he dicho que yo estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones, totalmente de acuerdo con... Yo tengo 2 años aquí manifestándome, 2 años aquí diciéndole todo al gobierno, 2 años aquí buscando todas las cosas malas del gobierno y haciéndolas públicas. Pero es una cosa es manifestarse y otra cosa es perjudicar al pueblo, es lo que yo siempre me he referido, porque tenemos que agarrarla con el pueblo. Esa es la situación. No es agarrarla contra el pueblo. Cuando tú tienes un gobierno que no escucha, esa es la única forma de protesta. Mira, yo tengo en la corte, tengo una demanda de inconstitucionalidad que tiene 7 años. Yo voy y me amarro al asta la bandera del órgano judicial y yo creo que comienza a funcionar. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado y los gobiernos se han acostumbrado a trabajar a base de la presión y no a base del diálogo. Y eso es lo que sucedió. Sí, no, yo entiendo. No en esta ocasión, sino desde julio del año pasado. Y no les sirvió de escarnio, porque siguieron manteniendo la misma posición de intransigencia y de imponer lo que le daba la gana. Y el pueblo no se los va a aguantar. Lastimosamente, sí, hay pérdidas, sí, hay una serie de situaciones, de afectaciones que yo incluso me pedían de Chiriquí y yo mandaba mensajes y me contactaban algunos dirigentes, porque mira, cuando yo dije aquí hay una falta de liderazgo, era porque incluso los bastiones de lucha de cada uno de los sectores en Chiriquí, ni siquiera entre ellos había acuerdo. Tú estaban divididos, con 2, 3 levantaban, pero otros no lo levantaban. Entonces tenían el mismo problema, ¿no? Porque era una ausencia de liderazgo, no había un liderazgo de gobierno, el gobierno se desapareció por más de un mes, aquí nadie daba la cara, ahora empiezan a salir
los carilimpios a hablar, pero no había nada. Mira, mucha gente se refugió incluso en mí, como si yo tuviera el poder de hacer situaciones, porque yo tomé la batuta de explicarle a los ciudadanos a través de videos de docencia qué era lo que estaba pasando y qué es lo que estábamos realmente peleando. Pero siempre abogué por la protesta cívica pacífica. Taquillaste. Pero también Roberto, te voy a decir un secreto. En la presidencia te aman. No, mira, Eduardo, que de la presidencia me han llamado varias veces. Pero Eduardo, ese fue más bien. Al final han entendido que uno no le está haciendo por politiquería, que yo no tenía ninguna posición ni ideológica ni política de ninguna índole. A mí lo único que me preocupaba era el país. Y yo se lo he dicho, en el escenario que sea y con quien sea que yo me tenga que reunir, lo voy a hacer, siempre y cuando sea por los intereses del país. Yo fui a la CGTP y me reuní con la gente de la Alianza de Pueblo Unido y conversé con ellos y les planteé mi posición, que era apertura gradual, volver a las escuelas, esperar la inconstitucionalidad y mantener la protesta cívica y pacífica. Así y ese es. fue mi planteamiento. Ellos tenían su planteamiento de derogatoria, de bloqueo, pero fui allá porque me invitan y yo voy. Yo voy donde lugares donde escuchen, no en lugares donde nada más quieren. Roberto, es precisamente lo que necesitamos en el país, personas como tú que hablan por el país, no por un interés político o personal, sino por el país. Por eso que tú, como te decía en broma, taquillaste de tal manera que la gente ve tus videos, se toma el tiempo de verlo, porque lo que tú haces es esa docencia y le abre los ojos no solamente a la ciudadanía, sino al gobierno, de decirle, hey, de acuerdo a esto estás actuando mal, tienes que hacer. Entonces, esos son los ciudadanos que nosotros necesitamos y que tú deberías ser incluso uno de los ciudadanos que conforme esa comisión de alto nivel. Mira, el tema ese de que hablaba de la taquilla. La gente me decía, no, que tú estás taquillando. Yo le digo, mira, taquilla aquel que te hace un video de 1 minuto o 2 minutos. Pero si yo te hago videos de 10 minutos y la gente lo ve, es por algo más allá que taquilla. Son gente que simplemente se quiere nutrir de información, que está ávido de información, que no la encuentra en ningún lado y prefiere sentarse a escuchar 10 minutos a una persona que le está explicando algo jurídicamente de lo que puede funcionar o que puede pasar o no, porque en la asamblea yo iba y yo se lo decía, o sea, háblele de cara al pueblo, vamos a terminar demandados. O sea, no es que la inconstitucionalidad nos vuelve inmune o nos va a salvar de un arbitraje, no, son herramientas que uno tiene que utilizar y generarlas, y por eso me oponía a la derogatoria. Hoy en día, que es como planteaba al principio, hay una denuncia penal en contra de los diputados. Pero ¿cuál es la prueba? El fallo de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Entonces, si no hubiésemos tenido ese fallo, esa denuncia ni siquiera la hubieran recibido. Ahora vamos a ver si la admiten, porque varios diputados me llaman a mí y me dicen, es que tú no te has leído el 154 que dice que nosotros no somos responsables de la emisión de votos. Y el 163 y el 163 que dice con el 1, que tú mismo lo dijiste. Exacto, correcto. Entonces yo le digo, sí, es que renglón seguido, la Constitución no se lee por pedacitos. La Constitución es un todo. Y en ese todo tú tienes que leerte también que tú tienes una prohibición de aprobar leyes que sean abiertamente contrarias al espíritu y la letra de la Constitución. Y en este caso en específico, ya tú tenías una declaratoria de inconstitucionalidad, o sea, ya como asamblea te habían llamado la atención y vuelve y lo cometes ahora. Y adicional haces el retiro del proyecto para que el Ejecutivo lo modifique. También te lo incluyó la Corte y los procuradores. Por eso que yo digo, Caraballo tiene una denuncia que yo presenté. Cuando Caraballo contesta la demanda mía, que creo que fue una de las que mejor contestó él, me está dando la razón en cada uno de los puntos que yo había denunciado. Pero entonces, ¿por qué no me admiten la denuncia en contra de Alfaro y en contra de Solís? Si tú mismo estás diciendo que se violó la ley de contrataciones públicas, que no hicieron la resolución de excepción de actos públicos, que violaron todo el proceso. Entonces, no puedes salir con un documento diciendo, sí, ellos violaron, pero en la investigación que tú tienes que llevar, resulta que ahí no haces nada. Lo que pasa es que yo veo, ahí como tú acabas de decir, yo veo que hay intereses, incluso, mira, dónde voy a pensar un poquito más y tú me vas, no sé si me vas a dar la razón o lo que voy a decir. Odebrecht fue condenada por $200 millones de multa. Lo condicionaron a que operara por medio de los contratos, ellos iban a sacar
el pago de esas multas, porque no lo querían sacar de su propio pecunio, sino que a través de contrataciones. Yo pienso que este gobierno puede que diga mañana, ¿sabe qué? Ellos se van a encargar, pero para poder financiar tienen que sacar. Entonces, ¿qué pasaría en este caso, Roberto? Porque eso lo dijo Pascal. Pascal dijo que para poder financiar eso, ellos tienen que seguir trabajando y poder hacer el saneamiento, si no lo pueden hacer porque no tienen el poder económico supuestamente del hijo para hacer eso. Entonces, eso puede ser un arma que el gobierno pueda decir. No mira, puede hacerlo porque la ley 407 que emitió este propio gobierno prohíbe la extracción de minerales a cielo abierto, de minerales metálicos a cielo abierto. O sea, ya tienes una ley que te lo prohíbe. Sí, la moratoria, ¿no? Un exministro de Comercio dice, el Estado debió haber nacionalizado. Tampoco, o sea, la ciudadanía no quiere y aprobaste la ley 407. Con la ley 407 limitaste esa actividad que no se puede realizar en el país. Entonces, aquí entra la crítica que yo hice en la asamblea también. Cuando tú ves, el contrato no tenía un valor y le fijaron 70 millones de dólares en fianza. ¿Por qué tú vas a fijar 70 millones si 70 millones no te alcanzan ni para equipo necesario para poder contratar o comprar para hacer la actividad? Esa mina tenía que tener, según su valor, que ellos dicen que valen tanto y que han invertido tanto, mínimo 1.500 millones de dólares tenían que tener en fianza y garantía, porque el daño ambiental de por sí es incalculable. Entonces tú por lo menos tenías que tirar línea y decir, más o menos esto es lo que puede costar, pero no venir a decirme a mí, déjame seguir robándote para pagarte, que eso fue lo que hizo Odebrecht. Odebrecht, está bien, yo te robé, pero dame más trabajo para regresarte la plata que te robé. No, sinvergüenza. Y eso fue culpa de Varela, porque Varela no quería que se supiera lo que luego se supo, pues que todo el mundo sabía que habían recibido donaciones de parte de Odebrecht. Entonces, no podemos caer en ese ciclo y tenemos que tomar las decisiones que hayan que tomar, cueste lo que nos cueste. Pero es lo que planteo. Me dice uno, sí, porque vas a perder el arbitraje. Yo, mira, yo no voy a discutir contigo. Simplemente voy a hacer que perdí el arbitraje, pero la mina se va. Así de sencillo. Pero al final, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este tema? Ellos pueden determinar, Roberto, decir, mira, yo no tengo el financiamiento para poder sanear esto. Vámonos a mitad. ¿Pueden hacer eso, por ejemplo, al Estado panameño? Mira, es una responsabilidad totalmente de ellos. Aquí el tema va a ser, perdón, Melito, nada más para cortito, aquí el tema va a ser la discusión, porque si escuchas a Pascal, él dice, bueno, es que la Corte dijo que tampoco tengo concesión. Entonces, si no tengo concesión, ¿yo por qué tengo que hacerme responsable de algo que no tengo concesión ni tengo contrato? Entonces, ese es cuando le das la vuelta al pan, y entonces comienzas a ver el otro lado y él va a decir, está bien, no tengo contrato, entonces yo no tengo responsabilidad porque yo no tenía contrato. Pero el daño lo hiciste, y lo hiciste para el tiempo que no tenías contrato. Es más ilegal. Por eso yo quería aclarar dos cositas. Primero, lo que Pascal dice, esa es su opinión. Es la propuesta que ellos quieren hacer, pero eso no lo va a determinar Pascal, no lo va a determinar la minera. Hay una situación, ellos se quedan sin contrato. Para atrás lo que se hizo en cuanto a materia, tengo entendido, materia de fiscal y todo lo demás, eso se queda así. Lo que ellos pagaron se queda así, porque el contrato, el fallo de la Corte surte efecto es del fallo en adelante. Entonces quiero aclarar eso. O sea, por eso ellos están en un arbitraje. La gente lo ha visto mal, pero yo no lo veo mal, yo lo veo bien. O sea, lo que hay que hacer es afrontar el arbitraje, porque igual hay que aclarar qué se va a hacer con la mina en los términos que ya hemos establecido, ¿no? Que esto no se puede cerrar. Si ponen la llave, nos vamos, recogemos. No. Eso no puede ser así. Lo otro que quiero aclarar es, y tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un par de minutos atrás, y tiene que ver con la división que había, Roberto, que te diste cuenta que había mucha división, porque ya sabemos, y yo puedo dar, pero no me voy a evitarlo en este momento, dar nombres y de personas que yo sé que respondían a intereses. Yo vi aproximadamente 4 a 5 frentes políticos, meramente políticos en la lucha, en una lucha que era genuina del pueblo, y se aprovecharon y se metieron y financiaron los cierres, financiaron una serie de cosas que eran políticos y eran de 4 o 5 candidatos de oposición. Entonces, inclusive, mira, una persona, cuando yo criticaba esto, oye, pero tú estás con el gobierno, digo, no, tú eres PRD, digo, sí, y tú, y yo también, pero yo voy con Martín. Digo, bueno, Martín ha dicho que si el tipo estaba allá en los cierres, allá saltando, brincando, y ¿tú qué haces allá? Si esa no es la línea de Martín, porque no queremos perjudicar a la gente, no es que estemos de acuerdo. Martín ha dicho, inclusive he sacado un video de él,
para criticarlo, y es un video que hace todo lo contrario, donde él dice que él estaba de acuerdo con la minería siempre y cuando que no haya una contaminación ambiental, que no haya un daño ecológico, y lo dice claramente. Pero ahora nadie quiere minería, pero hace 20 años, hace 15 años, o eran pocas las voces que se alzaban diciendo no queremos minería. Bueno, pero hace 20 años estaba en la Corte la demanda de inconstitucionalidad. Si esa demanda hubiera salido hace 15 o 16 años, las mismas voces que están ahora hubiesen estado estableciendo. O sea, mucha gente utiliza ese argumento de que había muchos años que la gente no decía nada. Había muchos años con la Corte cómplice silenciando la decisión que tenían que tomar. Y si hubieran tomado esa decisión en un principio, desde aquí se hubiesen corregido muchos puntos, como el tema de la contratación pública. Ya se hubiera dicho, por ejemplo, ok, va a haber minería, pero vámonos a una licitación pública en donde el Estado reciba lo mejor, los beneficios para el Estado. Pero nada de eso salió hasta que saliera ese fallo de la Corte. Claro, pero me refiero a lo siguiente, o sea, yo dije claramente, en ese entonces eran pocas las voces que se alzaban en contra de la minería. Una de ellas fue Juan Carlos Navarro, que ahora la ha agarrado con Martín Torrijos, y no, pero uno de los que fue, ya salió el video, que fue y dijo, no, esto, pero eran pocos los que tenían esa conciencia antiminera. Si se hubiera, digamos, si el fallo de la Corte se hubiera salido al año, a los 2 años, como era costumbre, un fallo de ¿Cuándo comenzó a explotar la actividad minera? Eso no, nada de esto hubiera ocurrido, pero ¿Cuándo comenzó Minera Panamá a extraer formalmente? No, yo no sé, 5 años. Creo que el gobierno de Martín no fue. No, en el 2017, acuérdate que ellos compran la concesión. Sí, ellos realmente comienzan la devastación grande a partir del 2016, 17, 18, que incluso en el 18 es que hacen la primera exportación. O sea, fue Varela. Cuando eso comienza es cuando la gente comienza a ver la devastación que se estaba dando. Por eso era el tema que ellos querían prohibir el sobrevuelo en el espacio aéreo, para mantener en secreto que se viera la magnitud del daño. Entonces eso es lo que provoca que estos teléfonos, las redes sociales son los que nos han a nosotros dado la información, porque si tú te vas a algunos medios de comunicación, como tienen intereses, tienen pauta publicitaria, ellos no te muestran nada. Entonces el pueblo queda en completo desconocimiento y siente que no hay ni un daño y no se está afectando al país en absolutamente nada. Entonces eso es lo que viene. Por ejemplo, cuando hablan de Martín Torrijos, sí, que en aquel tiempo, pero en aquel tiempo ni siquiera estaba la exploración al nivel que estaba, ni siquiera estaba el tema de la devastación. Pero yo no justifico absolutamente a nadie. Todos tienen su grado de responsabilidad y todos tienen que asumir su grado de responsabilidad y salir a aclararlo. Yo tengo entendido los ataques que hacía Juan Carlos Navarro con el tema del río Indio, que Martín tomó y lo de la cuenca. Eso tiene que explicarlo completo. O sea, en aquellos tiempos se habló de hacer una cuenca. Yo era opositor a Martín Torrijos y se habló de que iba a afectarse y se creó la coordinadora campesina. Y para evitar ese confrontamiento con la coordinadora campesina, porque estábamos hablando de la ampliación del canal que iba a traer beneficio para todos, se sacó esa área para no afectarla, pero se vendió como que se sacó para beneficiar a la mina, cuando la mina ni siquiera en ese tiempo estaba en producción y en absolutamente nada. Pero cada uno tiene que salir a responder los cuestionamientos. No se puede estar esperando que la gente entienda solo sin que la gente le explique qué fue mi rol, cómo fue mi rol y para qué fue. Digo, hay gente que va a tener posiciones políticas y esas hay que, aceptarlas y escucharlas, ¿no? Martín aclaró todo lo que dijo Juan Carlos en contra de él, lo aclaró. Lo que dijo Juan Carlos Navarro, que nada de eso que dijo era cierto. Y eso es lo importante. Pero aquí en esta lucha que es del pueblo, muchos políticos quisieron sacar filo político al tema. Y me consta, y puedo dar nombre, ahora no lo voy a hacer, de pronto en enero, febrero lo voy a decir. Porque me consta quiénes estaban detrás y conozco a muchos y por ahí en las redes salieron muchos que estaban detrás de esto, con intenciones politiqueras. Y un claro caso, un caso muy claro, es el mismo profesor Diógenes Sánchez, que de una vez fue postulado al Parlacén por Maribel Gordón. Ese que es el único que voy a decir. Entre los gremios ellos tienen sus posiciones de hace rato, ¿no? Roberto, las fotos que tú recibiste de la boca de los túneles por donde supuestamente iba a correr agua,
una vez dada el fallo de la Corte, eso no puede ponerse en manos de los ingenieros del canal para que empiecen a ver la posibilidad del aprovechamiento de eso. Es que eso es del Estado, ¿no? Todo eso es del Estado, pero yo tengo entendido que ese túnel solamente era de 1,5 kilómetros. Digo, perdón, 1 kilómetro 200 metros. Más o menos era ese túnel, y el segundo túnel que era un poco más largo, que la empresa quiso decirle al ambiente que no, que era la continuación, pero las imágenes muestran que son en diferentes lugares, ¿no? Pero al final, toda la auditoría que se haga es la que nos va a poder describir al final si efectivamente por ahí se estaba pasando o no se estaba pasando agua de los ríos, que es lo que decía la empresa. Decía, no, ahí lo que se pasa son las tuberías del relave y tal cuestiones, y empleados decían, no, que por ahí también pasan agua de los ríos. Entonces, toda esta auditoría es lo que va a permitir para que el día de mañana, cuando vamos a enfrentarnos en un tema de arbitraje, podamos tener esos elementos. Y aquí también es bueno aclararle a las personas, hay un primer arbitraje que se hizo en Miami, que está puesto en Miami. Ese arbitraje está basado en el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Ese Tratado de Libre Comercio, en el artículo 17, le da una preponderancia al tema ambiental por encima del tema de la inversión. Y el fallo de la Corte fue lo suficientemente claro en la afectación al medio ambiente, que ahí no hay margen para una pelea. Adicional, al no tener un contrato, al desaparecer el contrato, ¿qué vas a llevarle al tribunal arbitral si no hay un contrato? ¿Ya? Entonces, mal puedes poner una sede en Miami cuando eso estaba establecido en un contrato que ya no existe. Y lo que establece la ley 22 es que la sede en temas de arbitraje, en el caso de la ley de contrataciones públicas, es la ciudad de Panamá. Y no daba margen ni siquiera a que las partes se puedan poner de acuerdo. No, los arbitrajes son Panamá. Eso establecía la ley. Hasta en eso nos violaron el tema del contrato. Así que este primer arbitraje puede ser fácil de llevar en el sentido de que no hay una jurisdicción, hay falta de jurisdicción allí, pero ellos sí van a presentar el otro por medio del tratado de inversión que tenemos con Canadá, que se va a ir al CIADI, y allá sí entonces donde van a medirse un poco el tema de la fuerza de ver los argumentos. O sea, hay gente que dice, Panamá debe demandar. Si demandamos en Miami estaríamos aceptándole la jurisdicción que no tienen, sino que simplemente debemos dejar eso para que cuando entre los del CIADI. Pero ahí tendrán que entrar los expertos en arbitraje, que es a los que el gobierno tiene que buscar, y empezando con tener al personal de la Procuraduría de la Administración, ese que ya nosotros les pagamos, para no tener que estar contratando estas firmas rimbombantes que son más tráfico de influencia más que de cerebro, haciéndonos que nos vayan a representar. El Estado tiene muy buenos abogados al servicio de él y debe simplemente ubicarlos porque están regados en diferentes instituciones. Hay geólogos, hay personas que tienen especialidades en el tema ambiental, otros en arbitraje, pero están en diferentes instituciones. Ese equipo de trabajo es lo que yo estaría formando ahorita mismo. Una pregunta muy puntual. La firma para aclarar, la firma de Sevillano se ofreció para atender cualquier tema de estos de demandas y arbitraje. Lo que quería preguntarte, Roberto, tú sabes que se hizo un finiquito con la minera, pero tengo entendido que ha quedado por fuera desde el 17 al 21 y se aplicó solamente el 21 hasta el 23. Entonces, sí, bajo la teoría de que no estaba en firme el fallo. Sí, el tema es, tenemos una inconstitucionalidad del 17, ya presentada, ya declarada, pero ese tiempo del 17 al 21 la minera estuvo extrayendo ya producto, ¿verdad? Que sí, no ha pagado, pero lo que sacó Nito Cortizo con relación al contrato era que ellos pagaban del 21 hasta el 23. Y ellos pagaban y daban un finiquito para cerrar todo. Entonces, ¿dónde queda el 17 al 21? Que queda como... Agustín, del 17 al 21, acuérdate que Morgan & Morgan presentó una serie de recursos que nunca debieron haber sido admitidos, que nunca debieron haber sido recibidos. Eso provocó, con complicidad de alguien allá adentro, que por 4 años no se aclarara esa sentencia, no se rechazaran esos recursos y no se publicara en la Gaceta Oficial. Por eso que se entiende que es a partir de la publicación de la Gaceta, así como la gente dice, el sábado se publicó la Gaceta, ya están notificados. Bueno, ese fallo del 2017 se publicó en la Gaceta en diciembre del 21.
Por eso que ese periodo no lo cuentan, porque no había un fallo en firme. Pero a eso yo le doy la vuelta y le digo, eso demuestra es la mala fe. Contra el argumento de ellos, de los principios de los actos propios, ahí se muestra mala fe, porque ellos sabían y sus abogados sabían que ni un solo recurso de eso podía cambiar el fondo de la decisión. Y es como cuando lo dice la magistrada López en su fallo, donde niega todo eso, que eran evidentemente dilatorios, los mismos que buscaban era que no entrara en vigencia o en efecto el fallo. Pero y eso demuestra mala fe, porque ellos sabían, Morgan sabe que contra un fallo de la Corte tú puedes presentar una aclaración de sentencia, pero es por algún punto oscuro que de repente no entendiste, pero al final la decisión es la misma, no se cambia. Sí, pero entonces, Roberto, eso fue lo que yo le planteé a esta Corte, de que una vez ese fallo se presentara, el único que podía presentar aclaración de sentencia era Sevillano o el procurador de la administración. De ahí no podían aceptarle recurso ni acción alguna, y en base a esa presión que se hacía, los abogados de la empresa no llegaron con lo mismo que aquella vez llegaron, en donde sorprendieron a todo el mundo en secretaría presentando recursos, se los admitieron y dejaron 4 años archivado ese expediente. Pero Roberto, tengo entendido que el meterlo en Gaceta Oficial solamente es un protocolo, pero que no condiciona la sentencia inicial. Hay unas interpretaciones en ese sentido. O sea, de la Corte creo que solamente hay un fallo, y creo que ellos hicieron alusión en con relación a que para los efectos legales, que es como debería ser, a partir que yo te notifico el fallo, inmediatamente ya entra en vigencia. Pero que hay un formalismo que es la comunicación al público, que lo establece el propio Código Judicial, que dice este fallo tiene que ser publicado en la Gaceta Oficial, quien tendrá 30 días para hacerlo. La vez pasada se mandaron 4 meses sin publicarlo, pero que tienen 30 días. Entonces ha estado siempre la discusión de cuándo entra en vigencia el fallo, si a partir de la notificación a las partes o a partir de la publicación en la Gaceta Oficial. Y por eso es que desde el 17 al 21 no hubo acción. Si tú ves en el 21, incluso el gobierno emitió un decreto en el cual ordenaba el cierre y el cese. Después yo no sé qué pasó con ese decreto. Pero eso que hicieron esa vez es lo que yo le dije ahora. Ahora ustedes no pueden emitir un acto administrativo, porque si emites un acto administrativo decretando el cierre, cese o lo que sea, eso abre las puertas a la jurisdicción contenciosa administrativa y vas a mantener la discusión todavía sobre un fallo que se debe cumplir inmediatamente. Por eso que tú tienes que darle una comunicación, diciéndole, te comunico que esto es lo que hay. Pero Roberto, independientemente de lo que tú estás diciendo, que es totalmente jurídico y legal, ellos no dejaron de extraer del 17 al 21, ellos lograron traer beneficios. Claro, pero estaban amparados en que no se había publicado el fallo. No, es que sí, estamos de acuerdo. La pregunta es que quiero llevarte, que es independientemente de que no se había publicado el fallo y dilatar lo que haga que dilatar, ellos tienen una obligación con el Estado panameño de pagar esos 4 años que ellos extrayeron porque ellos vendieron. Esos 4, independientemente de que no haya un contrato. Bueno, es que en ese tiempo, si nos vamos a ver lo que había, que era ese contrato de Pérez Valladares del año 97, ahí ellos tendrían que pagar en base a ese contrato, no en base a ahora, el 2% que era lo que era en aquel tiempo. Correcto. Y los créditos fiscales que le creaba eso. Por eso que todo eso hay que verlo con lupa, porque no vaya a ser que terminamos debiéndole en vez de estar cobrándole. Exacto. Porque se le otorgaban tantas concesiones en ese fallo que en ese contrato que vaya a terminar perjudicando, ¿no? Pero sí es un hecho real la mala fe en la actuación. Si yo tengo un fallo de inconstitucionalidad, ya yo sé que yo no tengo que hacer más nada. O sea, yo ¿por qué voy a gastar plata? ¿Por qué voy a invertir? ¿Por qué voy a hacer todo este tipo de acciones sabiendo que así sea en un día, en 10 días, en un año, en 4 años, la Corte me va a ratificar la misma decisión de que no tengo contrato? Entonces, pero son los famosos recursos dilatorios que utilizan muchas personas para o no ser condenada o para que no se le aplique una sanción, y son herramientas que están en el código, ¿no? Así es. Bueno, hemos llegado al final del programa. Para respetar los tiempos de la empresa KW Continental, dándote gracias a Roberto Ruiz por la compañía de hoy. Gracias, y por la enseñanza que siempre nos da y nos aclara muchos puntos acá. Bueno, estuvo con nosotros igualmente Eduardo Castillero Lange. De igual manera estuvo con nosotros Mérito González, que hoy sí habló.
El Conde de Vigo en forma el Conde digital. de Vigo, que lo estamos extrañando, Conde de Vigo, para que cuando llegue los carnavales se pueda montar el grillo. Ya no se puede mover mucho. Exacto. Así que este servidor Agustín Sosa le dice hasta mañana, si Dios lo permite, y estaremos nuevamente aquí a través de KW Continente y su programa Trocha Abierta, recordándonos que estamos en YouTube, en otro canal, Trocha Abierta Panamá, en Instagram y en Spotify. Muy buenas tardes.